Lo encontramos a Eliseo entonces en Gilgal, en su escuela de profetas, en un tiempo de mucha hambre. Había hambre en todo ese territorio, probablemente por un juicio de Dios sobre su pueblo a causa de la desobediencia. Y vimos que Eliseo en ese lugar hizo por lo menos 2 o 3 milagros. Pudo ver Eliseo y pudo asistir a los muchachos. El primer milagro tenía que ver con una olla que le habían colocado unas calabazas silvestres contaminadas y él tiró harina en esa olla y fue limpio todo ese alimento y pudieron los hijos de los profetas alimentarse. Pronto después vino un hombre de una aldea cercana con unos panes de cebada, unos 20 panes que eran las primicias de su cosecha. Y claro, aparentemente era una poca cantidad para alimentar a 100 muchachos. Lo cierto es que Eliseo declara una palabra que recibió de Dios, se le sirve la comida a los muchachos y nos dice el relato de 2 Reyes 4 que sobró el alimento en las mesas. Una palabra de Dios hizo que se multiplicaran todos los recursos recibido. El hambre continuaba y en el mismo capítulo 4 de Segunda Reyes encontramos otra historia que es muy conocida. Una mujer que se encuentra con el profeta Eliseo, una mujer viuda, que le estaba reclamando que su marido había sido un hombre de Dios, un fiel servidor junto a Eliseo, pero que había fallecido y que le había dejado muchas deudas y estaba a punto de perder a sus hijos. La ley en ese momento autorizaba a la persona que se le debía dinero llevarse a los hijos para que trabajen a cuenta de la deuda hasta lo que sería el tiempo de jubileo, en donde todas las deudas eran perdonadas y entonces ahí sus hijos podían regresar a su casa. Eliseo escucha con atención el reclamo de esta viuda, después léelo, es muy interesante todo lo que esta viuda le comenta acerca de su esposo y acerca de su situación, y le hace una pregunta muy interesante y muy profunda que quiero hacértela en este día a vos y a todos los que están allí en tu casa. Le dice, ¿qué tienes? Una pregunta que la encontramos varias veces en la Biblia. Y me gustaría que vos la respondas en este momento. Si estás con alguien, respondela para adentro. Y si sos de los graciosos como muchos amigos míos, podrás contestar, tengo hambre, tengo sueño, tengo ganas de cambiar a Netflix o algún otro tengo que vos te surja en este momento. Vos podrías darme seguramente diferentes respuestas, me las imagino y algunas me causan gracia porque como pastor te conozco y sé de tus reacciones. Pero pensá un momento, vamos por lo menos por 10 minutos a ponernos serios. ¿Y qué me responderías si te pregunto qué tenés? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Ya sacando de lado estas cosas que pueden ser graciosas, ¿no? Puede ser que tengas sueño, puede ser que me responda, pastor, tengo deudas. O me podés responder, en este momento tengo un dolor cervical o un dolor de espalda que me está volviendo loco. La Biblia dice que mi ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y hemos aprendido que el alma de alguna manera une las emociones del cuerpo y del espíritu, es decir, es la parte emocional que controla el cuerpo y el espíritu. Así que quiero que pienses por un momento si vos podés responder esta pregunta ahora desde alguna de estas 3 áreas. Porque si yo te pregunto qué tenés, vos me vas a responder seguramente desde una de estas 3 áreas. Si yo te pregunto qué tenés y vos me respondés de la parte almática, de la parte del alma, de las emociones, me podés responder, en este momento estoy alegre,
volví a casa o pude salir un rato de casa. O me podés responder, tengo miedo o tengo emociones alteradas. Es decir, me estás respondiendo desde tu área almática. Si de repente me respondés desde tu área física o corporal, me podés responder, tengo dolor de cabeza, tengo sueño, no me siento bien, mi físico no se siente bien, tengo cansancio. O podés responderme desde lo físico, tengo problemas económicos, eso es una situación física, material también. Desde el área espiritual yo te puedo preguntar qué tenés y vos me podés responder, tengo fe, tengo expectativas, tengo esperanza. Me podés responder, tengo una palabra de Dios que me sostiene, tengo una nueva vida. Es decir, hay diferentes respuestas para esta pregunta que tenés. Por eso es importante en este tiempo que vos reflexiones. Yo te quiero invitar esta noche cuando te acuestes y tengas unos segundos en paz y los tenés allí en tu almohada, que vos puedas responderle al Señor, ¿qué tenés? Quizás esto active palabras de agradecimiento, palabras de gratitud, palabras de bendición hacia Dios. Quizás esta pregunta ¿qué tenés? Te haga reflexionar de lo mucho que tenés. O quizás tus emociones te lleven a pensar lo que te falta. Si alguien te hace esta pregunta, es interesante que vos puedas analizar, evaluar desde qué lugar la estás respondiendo. Si vivimos en el Espíritu, nuestra respuesta va a ser espiritual. ¿Qué tenés? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta esto, podés responder desde lo espiritual y decirle, estoy viviendo con una palabra de Dios que me sostiene. Si alguien te pregunta cómo estás en este tiempo de cuarentena, cómo la estás llevando, podés declararle que estás parado en una promesa de Dios que te dice que te va a cuidar, que ninguna plaga tocará tu morada, que te va a ir bien y que ningún bien te va a faltar en este tiempo. ¿Lo podés declarar en fe? ¿O sos los que declaran, la estamos llevando como podemos? Es decir, estás respondiendo desde tus emociones e incluso algunos responden desde sus dolores físicos. Esa palabra o promesa, seguramente si es espiritual y si es una palabra de Dios que vos abrazaste en este tiempo, va a ser más grande, mucho más grande y poderosa de lo que pueden sentir tus emociones o de lo que puede sentir tu propio cuerpo. Esa promesa, esa palabra va a ser más grande de cualquier dolor o de cualquier emoción alterada. ¿Qué tenés? Si mi respuesta es tristeza, cansancio, confusión, yo quiero decirte en este día que lo que te hace falta es una palabra de Dios. Dios te dice que Él te va a dar nuevas fuerzas y que vas a levantar vuelo como las águilas, que vas a poder hacer cosas que nunca antes hiciste, que vas a alcanzar proezas en Dios. Eso es una palabra de Dios que te tiene que sacar el cansancio, que te tiene que sacar la depre, que te tiene que levantar el rostro bien en alto para declarar lo que Él dice que va a hacer. Y eso es lo que Él quiere que vos tengas guardado en tu corazón. Tengo que tener la palabra y tengo que confiar en esa palabra. Algunos tienen la palabra,
pero en lugar de confiar, dudan de esa palabra o se quejan porque la palabra no se activa. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que entra, que penetra en el hombre y divide la parte espiritual de la parte almática. La palabra de Dios, todas sus promesas, tienen que alojarse en la parte espiritual. Todas las palabras de Dios, todas las promesas de Dios se tienen que alojar, vos tenés que sellarlas, anclarlas en tu espíritu. Dice la Biblia que tu espíritu humano está unido al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios. Y todas las palabras que vos recibís tienen que ser ancladas en el espíritu. Porque ¿sabés qué pasa? Si esas palabras vos las anclás en tu parte almática, vos vas a tener una vida que va a depender de tus emociones. Si la palabra de Dios entra en tu vida y se aloja en lo que podríamos llamar de este lado tu alma, vas a ser un cristiano almático. Vas a creer en esa palabra de acuerdo a tu estado de ánimo, de acuerdo a cómo te sentís. Si te sentís contento, vas a cantar las promesas, vas a tener ganas de ir a la iglesia, vas a tener ganas de ofrendar, vas a tener ganas de contarle a todo el mundo lo que te está pasando. Pero ¿qué pasa cuando tenés un problema bancario? ¿Qué pasa cuando te enojas con alguien? ¿Qué pasa cuando tus emociones se alteran? Bueno, si la palabra está alojada en la parte emocional, cuando esa parte emocional se altere, te van a venir dudas, porque tu parte espiritual, la palabra, no está en la parte espiritual, sino está alojada en la parte almática. Tu mover, tus pensamientos, tus acciones van a estar desde la parte almática actuando. Hay palabra allí, pero la palabra tiene que estar en tu espíritu. ¿Por qué? Porque si está en tu espíritu, cualquiera sean tus emociones, tu espíritu va a estar fortaleciendo tu vida, va a estar hablando lo que Dios habla. Mientras que lo que de Dios está acá, va a estar hablando de acuerdo a vos cómo te sentís. Por eso David, el salmista, le decía a su alma, desde su parte espiritual, alaba alma mía a Jehová. Es decir, su espíritu le estaba ordenando a su alma que alabe a Dios a pesar de las circunstancias. Yo quiero dejarte con esta palabra en este día. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Fue la pregunta que le hizo Eliseo a la viuda. En el próximo devocional vamos a estar hablando de esto. Pero hoy quiero que vos puedas responder esta pregunta. ¿Qué tenés? ¿Qué palabra tenés que te sostiene? En el tiempo donde tu alma está alegre y en el tiempo donde tu alma está enfrentando situaciones difíciles. ¿Qué tenés? ¿Qué palabra tenés? ¿Qué promesa tenés? Reflexiona esta noche. Bendigo tu día y bendigo tu noche, bendigo tu reflexión, bendigo tu familia, en el nombre de Jesús. Amén.